Antes de que el agua toque el suelo, antes incluso de que la mirada logre abarcar el paisaje, hay un instante en el que el mundo parece detenerse. Las grandes cascadas del planeta no solo caen, transforman el espacio, alteran el sonido y reescriben la escala de todo lo que las rodea. En estos lugares, la tierra se abre, el aire se llena de movimiento y la naturaleza muestra su capacidad para crear escenarios que superan cualquier expectativa humana. Este recorrido no es una lista ni un ranking apresurado, sino una invitación a observar con calma, a sentir la dimensión real del planeta y a dejarse llevar por 13 cascadas que definen lo que significa grandeza natural. Cada una ofrece una experiencia distinta, un ritmo propio y una forma única de dialogar con el paisaje. El viaje comienza ahora. Número 1. Tugela Falls. Las Tugela Falls se despliegan como una escalera vertical tallada en la cordillera del Drakensberg, dentro del Parque Nacional Royal Natal. Aquí, el río Tugela no cae de forma inmediata, sino que se fragmenta en una secuencia de saltos que en conjunto superan los 900 metros de desnivel. La cascada no se impone por una sola cortina dominante, sino por la suma de sus tramos, que se deslizan por la roca y se disuelven en una neblina cambiante. El viento redefine constantemente la forma del agua, haciendo que cada instante sea distinto al anterior. Esta variación continua convierte la visita en una experiencia de observación lenta. Desde los senderos y miradores, el paisaje adquiere una escala abrumadora. Las mesetas parecen flotar y el valle se hunde bajo la mirada. La sensación no es de espectáculo inmediato, sino de contemplación prolongada. Tugela invita a detenerse, a medir el tiempo de otra manera y a comprender cómo la geografía puede construir grandeza sin recurrir al exceso visual. Número 2. Skogafoss. Skogafoss aparece como una línea perfecta donde el agua cae en bloque desde unos 60 metros de altura, formando una pared líquida casi geométrica. Situada en el sur de Islandia, esta cascada destaca por su forma limpia y directa, enmarcada por praderas abiertas y cielos amplios. El caudal constante genera una nube de gotas finas que suaviza el entorno y transforma la luz en reflejos móviles. En días despejados, los colores se intensifican y el agua parece fundirse con el aire. La experiencia aquí se basa en la cercanía. Un sendero permite rodear la base y sentir cómo el sonido envuelve el espacio, mientras una escalinata conduce hasta la parte superior, donde el río continúa su curso con calma inesperada. Skogafoss combina accesibilidad y presencia, mostrando cómo un paisaje sencillo puede resultar profundamente expresivo cuando el equilibrio entre forma, luz y movimiento es absoluto. Número 3. Cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú no se presentan como un único punto de atención, sino como un sistema vasto y complejo que se extiende a lo largo de casi 3 kilómetros. Entre Argentina y Brasil, el río Iguazú se divide en cientos de saltos que crean una coreografía constante de agua, vapor y sonido. La famosa Garganta del Diablo concentra gran parte del caudal, formando un arco profundo donde el agua desaparece en una nube permanente. Recorrer Iguazú es avanzar por pasarelas que se adentran en la selva, donde cada tramo ofrece una perspectiva distinta. Algunos saltos son verticales y contundentes, otros se dispersan suavemente sobre rocas cubiertas de musgo. La experiencia es progresiva y envolvente, más cercana a una inmersión que a una simple visita. Iguazú no se observa de una sola vez, se descubre paso a paso, como un paisaje que se despliega con paciencia.
Número 10. Mexican Hat Rock. Las cataratas del Niágara forman un conjunto dinámico donde el agua domina el espacio de manera continua. En la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el río Niágara se precipita en 3 grandes caídas que canalizan millones de litros por segundo. La más reconocible, Horseshoe Falls, dibuja una curva amplia que concentra la atención y genera una neblina persistente visible desde gran distancia. A pesar de su popularidad, la experiencia mantiene su fuerza al acercarse al borde. El sonido constante crea una presencia envolvente que eclipsa el entorno urbano cercano. Miradores, senderos y recorridos fluviales permiten observar el sistema desde distintos ángulos, siempre dentro de un marco seguro y regulado. Niágara demuestra que incluso los paisajes más conocidos conservan su capacidad de asombro cuando se experimentan con atención plena. Número 9. Canesteinen. El Salto Ángel emerge en el corazón de Venezuela como una caída única que redefine la idea de altura. Con 979 metros de desnivel, el agua se precipita desde la cima de una meseta abrupta y se fragmenta en el aire antes de alcanzar la base. La cascada parece suspendida, como si nunca llegara a tocar el suelo, generando una atmósfera etérea sobre la selva del Parque Nacional Canaima. La llegada hasta este lugar forma parte esencial de la experiencia. El aislamiento refuerza la sensación de estar ante un paisaje intacto, donde la escala humana pierde relevancia. Desde los puntos de observación, el Salto Ángel no se percibe solo como una cascada, sino como un elemento dominante del territorio. Su presencia transmite una impresión duradera, cerrando el recorrido con una imagen que permanece en la memoria mucho después de abandonar el lugar. Número 8. Idle Rock, Inglaterra. Seljalandsfoss se distingue por ofrecer una relación directa entre el visitante y el paisaje. A diferencia de otras cascadas que se contemplan desde la distancia, aquí el agua cae desde unos 40 metros formando una cortina tras la cual es posible caminar. El acantilado cubierto de musgo crea un espacio hueco que envuelve al observador en una mezcla constante de luz, sonido y movimiento. La cascada no domina por volumen, sino por su capacidad de transformar la percepción del entorno a cada paso. Aunque las leyendas antiguas hablaban de druidas y magia, el verdadero arquitecto fue la erosión natural durante cientos de millones de años. El viento y el agua desgastaron las capas más blandas de la piedra, dejando este núcleo resistente en un equilibrio perfecto. Caminar a su alrededor es admirar una escultura que parece burlarse de la gravedad, un capricho geológico en medio de un paisaje de brezos y silencio. Es una cascada que no se impone, sino que se comparte, marcando un contraste íntimo dentro de los grandes escenarios islandeses. Número 7. Cayeteur Falls. En el interior de Guyana, las Cayeteur Falls aparecen como un salto único que se precipita desde una meseta de arenisca en medio de una selva continua. Con cerca de 250 metros de caída, el río Pótaro desciende en un solo gesto vertical que genera una nube persistente de vapor. El entorno carece de elementos urbanos visibles, lo que refuerza la sensación de aislamiento y amplitud. La cascada no compite con el paisaje, lo define. La experiencia aquí está marcada por el silencio relativo y la distancia. Los puntos de observación naturales permiten una visión amplia donde el verde se extiende sin interrupciones. Cayeteur no busca impresionar con artificios, sino con contexto. Su fuerza reside en la combinación de altura, volumen y entorno intacto.
Contemplar esta cascada es entender cómo la geografía puede conservar su carácter original y ofrecer una sensación de descubrimiento genuino, incluso en un mundo cada vez más explorado. Número 8. Jog Falls. Las Jog Falls, en el estado de Karnataka, se manifiestan como un conjunto cambiante, donde el río Sharavati se divide en 4 grandes columnas. La caída total ronda los 250 metros, pero su aspecto varía de forma notable a lo largo del año. Durante la temporada de lluvias, las columnas se unen en una cortina amplia que domina el valle. En épocas más secas, el agua se fragmenta y deja al descubierto la estructura rocosa que sostiene el salto. Este cambio constante convierte la visita en una observación comparativa. Desde los miradores, el paisaje revela cómo el agua moldea el espacio sin necesidad de uniformidad. Jog Falls no ofrece una imagen fija, sino una sucesión de estados. La experiencia se basa en comprender esa transformación y en aceptar que cada visita es distinta a la anterior. Es una cascada que enseña cómo la naturaleza no repite formas, sino que las adapta al ritmo del entorno. Número 9. Gullfoss. Gullfoss se abre paso en el suroeste de Islandia como una fractura profunda por la que el río Hvita se precipita en 2 niveles sucesivos. La cascada no cae hacia el frente, sino que se curva y desaparece en un cañón estrecho, creando la impresión de que el agua se hunde en la tierra. Alimentada por glaciares, su caudal mantiene una presencia constante incluso cuando el entorno cambia con las estaciones. El recorrido por los senderos permite observar Gullfoss desde distintas alturas, revelando cómo la luz y el vapor modifican el paisaje. En días claros, el aire húmedo genera efectos luminosos que flotan sobre el barranco. Gullfoss no se presenta como un punto final, sino como un proceso continuo. Es una cascada que se comprende caminando, siguiendo el curso del río y aceptando que su fuerza reside tanto en lo visible como en lo que se intuye bajo la superficie. Número 10. Yosemite Falls. Yosemite Falls desciende desde los acantilados de granito del Parque Nacional Yosemite en 3 grandes tramos que superan los 730 metros de altura. La cascada cambia de carácter con el paso de las estaciones. En primavera, el deshielo transforma el flujo en una caída dominante que se escucha desde el valle. En verano, el caudal disminuye y el agua se convierte en un hilo brillante que contrasta con la roca clara. La experiencia en Yosemite Falls está ligada al entorno que la rodea. Los senderos permiten observar la relación entre el agua, los bosques y las paredes verticales, creando una sensación de equilibrio natural. No es solo la altura lo que impresiona, sino la forma en que la cascada se integra en el paisaje. Yosemite Falls resume la identidad del parque: amplitud, calma y una monumentalidad que no necesita exageración. Número 11. Bangeok-Detian Falls. Las cataratas de Bangeok-Detian se extienden a lo largo de un amplio tramo del río Khoai marcando de forma natural la frontera entre Vietnam y China. A diferencia de las cascadas verticales, aquí el agua se despliega en una sucesión de terrazas escalonadas que se reparten por el paisaje. El conjunto no se concentra en un solo punto, sino que se abre en múltiples brazos que rodean islotes de vegetación y formaciones calcáreas, creando una escena amplia y armoniosa. La experiencia de recorrer Bangeok-Detian es horizontal y pausada. Senderos y miradores permiten observar cómo el agua se integra con campos agrícolas y zonas verdes, aportando una escala humana sin romper el equilibrio natural.
La luz matinal transforma las superficies húmedas en reflejos suaves, mientras el sonido acompaña sin imponerse. Esta cascada no busca impacto inmediato. Se descubre por acumulación, como un paisaje que se revela lentamente y recompensa a quien observa con atención. Número 12. Dettifoss. Dettifoss se presenta en el noreste de Islandia como una manifestación directa de energía natural. Con una caída de unos 45 metros, el río Jökulsá a Fjöllum se precipita con un caudal imponente que la convierte en la cascada más poderosa de Europa. El entorno, dominado por lava solidificada y tonos oscuros, refuerza la sensación de crudeza y simplicidad visual. Aquí no hay ornamentos. Agua, roca y aire definen todo el escenario. La aproximación se realiza a través de senderos señalizados que conducen a distintos puntos de observación. Desde ellos, el visitante percibe cómo el vapor se eleva y se desplaza con el viento, modificando constantemente la visibilidad. Dettifoss no se contempla en silencio absoluto, sino en un diálogo continuo entre sonido y movimiento. Su atractivo reside en esa constancia, en la forma en que el paisaje transmite estabilidad a través de la fuerza sostenida, sin necesidad de cambios dramáticos. Número 13. Victoria Falls. Las cataratas Victoria se extienden a lo largo de más de 1.700 metros en el curso del río Zambeze, entre Zambia y Zimbabue. Con una caída de unos 107 metros, el agua se precipita en una amplia cortina fragmentada que genera una nube visible desde gran distancia. Este fenómeno, conocido localmente como el humo que truena, define la identidad visual del lugar y lo convierte en un punto de referencia natural del continente africano. Los miradores distribuidos a lo largo del borde permiten observar cómo el agua moldea gargantas profundas y canales secundarios. Durante los periodos de mayor caudal, el río parece transformarse en una superficie continua donde los límites se diluyen. La experiencia es envolvente y expansiva, marcada por la amplitud del paisaje y la persistencia del sonido. Victoria Falls no se limita a una imagen icónica. Es un espacio que se recorre y se siente, cerrando el recorrido con una impresión de escala total.